Bienvenidos al capítulo de salud sexual y reproductiva. Hablaremos de planificación familiar, uso de métodos anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual. La salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo. Involucra la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y responsable. Planificación familiar, definición de la Organización Mundial de la Salud. Es la manera de pensar y de vivir adoptada voluntariamente por los individuos y las parejas. Se basa en conocimientos y actitudes que permiten tomar decisiones con responsabilidad. La planificación familiar incluye todos los procedimientos destinados a controlar la reproducción. Permite elegir el momento idóneo para tener un hijo. Permite determinar el intervalo de tiempo entre embarazos y las parejas pueden decidir el número de hijos que desean tener en base a sus condiciones, tanto emocionales, económicas y de forma general, en un estado de bienestar que permita asegurar una calidad de vida para la familia. Métodos anticonceptivos. Es cualquier método, medicamento o dispositivo que se usa para prevenir un embarazo. Ningún método anticonceptivo es eficaz al 100%. Pueden ser temporales o definitivos. No eliminan el riesgo de contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, por lo que es importante mantener una pareja sexual y recordar que la fidelidad, la confianza son pilares fundamentales para cuidar de nuestra sexualidad. Clasificación de los métodos anticonceptivos: métodos de barrera, hormonales, naturales y quirúrgicos. Métodos de barrera o mecánicos, como preservativos, diafragma, esponja, espermicidas. Se encargan de obstruir el paso de los espermatozoides al encuentro con el óvulo de manera mecánica o química, de esta forma evitando la fecundación. Preservativo. Es una delgada funda de látex o poliuretano que el hombre se coloca antes de la relación sexual. Efectividad: 85 a 97%, pero el uso inadecuado disminuye su efectividad. Evitan el encuentro del espermatozoide con el óvulo y el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Diafragma. Es un aro de metal recubierto por látex que la mujer se coloca antes de la relación sexual y al recubrir el cérvix impide el paso de los espermatozoides. Su eficacia es variable y depende mucho de la usuaria. Se recomienda usarlo con cremas espermicidas, ya que de esta forma aumenta la eficacia del método. Los problemas más frecuentes del diafragma están relacionados con la dificultad de la colocación. Esponja. Es un cilindro de poliuretano impregnado con espermicida. Se coloca en la vagina cubriendo el cérvix. El mecanismo de acción es parecido al del diafragma. Luego de colocarla se la debe mantener hasta 6 u 8 horas después de la relación sexual. Espermicidas. Son agentes que provocan la ruptura de la membrana del espermatozoide. Presentación: cremas, jaleas, geles, espumas, aerosoles, tabletas o supositorios. Se deben colocar no más de 30 a 60 minutos antes de la relación sexual. Métodos hormonales, como anticonceptivos orales, combinados, implante subdérmico, esteroides de acción prolongada. Funcionan por medio de hormonas sintéticas similares a las que produce normalmente el organismo de la mujer. Estas hormonas impiden la ovulación y alteran el moco del cuello del útero para que no pasen los espermatozoides. Anticonceptivos orales combinados. Son los más utilizados. Se debe tomar diariamente, preferible en el mismo horario. Se debe iniciar el primer día de la menstruación. En la presentación de 21 píldoras, después de tomadas se descansan 7 días y se continúa un nuevo blister. En la presentación de 28 píldoras se toma de forma continua sin días de descanso. Se los conoce como combinados debido a que están compuestos por progestágenos y estrógenos. La eficacia depende de su uso correcto, 99%. Las usuarias de anticonceptivos orales combinados que mantienen relaciones sexuales con una pareja ocasional siempre deben usar preservativo para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Contraindicaciones de los anticonceptivos orales tenemos:
consumo de tabaco, cáncer de mama, patologías del hígado, tromboembolismo venoso, hipertensión, cardiopatías, diabetes con enfermedad vascular, colesterol o triglicéridos elevados. Mini píldoras. Contiene solamente el componente progestacional. El efecto se logra por la alteración del moco cervical y el endometrio. Es el único método anticonceptivo hormonal que se puede usar durante la lactancia. Implante subdérmico. Un médico coloca el implante debajo de la piel del brazo y este libera la hormona progestina para evitar embarazos. La progestina hace que el moco cervical se vuelva más espeso y por tanto actúe como barrera ante el esperma. Recuerda, el implante no evita el contagio de una infección de transmisión sexual, por lo que es importante el uso del preservativo. Parche anticonceptivo. Funciona a través de la tecnología transdérmica. Libera pequeñas dosis de hormonas que se absorben a través de la piel y llegan a la sangre de manera continua y constante. Inhibe la ovulación y hace que el moco cervical sea más denso. Esteroides de acción prolongada. Método hormonal inyectable. La hormona progestina que contiene la inyección evita el embarazo ya que inhibe la ovulación. Se debe aplicar cada mes o cada 3 meses. Ahora hablaremos sobre los métodos naturales. Método de calendario, método de la temperatura basal y método de la ovulación. Sirven para determinar cuáles son los días fértiles del ciclo menstrual a partir del conocimiento de la fisiología femenina. Método del calendario. Se basa en el cálculo probabilístico de cuándo puede producirse la ovulación. Para que sea un método más efectivo, la mujer debe menstruar regularmente. Se cuenta como el día 1, el primer día de la menstruación. Los días de mayor riesgo de embarazo son 6 días antes del día 14 y 6 después del día 14. Método de la temperatura basal. Permite determinar la fecha de ovulación según la temperatura corporal de la mujer. Se registran los valores de temperatura. La temperatura sube bruscamente en el periodo de ovulación, alrededor de 0,5 grados centígrados e indica que la mujer está fértil. La temperatura se mantiene alta hasta unos días antes de la próxima menstruación. Método de Binet. Moco cervical. Se basa en las características del moco cervical. Durante la ovulación el moco cervical se hace claro, acuoso y se cristaliza, como lo podemos ver en la imagen. Los días peligrosos, es decir, de ovulación, duran 3 a 4 días y terminan aproximadamente 4 días después de que el moco resbaladizo llega a su punto máximo. Se debe considerar que el moco cervical también puede afectarse por factores externos. Coito interrumpido. Consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación durante el acto sexual. Generalmente es elegido por aquellas personas que no tienen acceso a otras formas de anticoncepción. Efectividad baja. De cada 100 casos en que se utiliza, se producen entre 16 y 22 embarazos no deseados. Ahora hablaremos sobre los métodos quirúrgicos. Ligadura y vasectomía. Son procedimientos quirúrgicos, es decir, operaciones que te protegen contra embarazos de manera permanente. Ligadura de trompas. Consiste en la sección u oclusión de las trompas de falopio, lo que impide la fecundación. La tasa de embarazos es del 0,3% y la mayoría de los fracasos se deben a fallas técnicas. Vasectomía. Método anticonceptivo definitivo para hombres. Consiste en la sección o extirpación de parte del conducto deferente masculino, interrumpiendo el paso de los espermatozoides hacia el semen. La tasa de embarazos es del 0,1%. Otro método anticonceptivo utilizado por las mujeres es el dispositivo intrauterino conocido como DIU. El DIU consiste en un eje, generalmente plástico, que se coloca dentro de la cavidad uterina. Es un método duradero, reversible. Evita embarazos al cambiar la forma en que se mueve el esperma para que no pueda llegar al óvulo. Si el esperma no llega al óvulo, el embarazo no puede ocurrir. Durante el primer año, la tasa de fracaso es del 5%, probablemente debido a la expulsión no conocida. Enfermedades de transmisión sexual. Son enfermedades que se contagian de una persona a otra a través del contacto sexual. ¿Qué causa las enfermedades de transmisión sexual? Pueden ser causadas por bacterias, virus o parásitos.
Según la Organización Mundial de la Salud, cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. Se estima que anualmente unos 376 millones de personas contraen alguna de estas 4 infecciones, como clamidia, gonorrea, sífilis o tricomoniasis. En la mayoría de los casos, las enfermedades de transmisión sexual son asintomáticas o se acompañan de síntomas leves que no siempre permiten diagnosticar la enfermedad. Tienen consecuencias graves para la salud reproductiva, más allá del impacto inmediato de la propia infección, por ejemplo, casos de infertilidad o de transmisión materno-infantil. ¿Quiénes se ven afectados por las enfermedades de transmisión sexual? La mayoría de enfermedades de transmisión sexual afectan a hombres y a mujeres, pero en muchos casos los problemas de salud que causan pueden ser más graves en las mujeres. Los principales síntomas de una enfermedad de transmisión sexual pueden ser un flujo vaginal anormal, secreción genital, olores anormales o cualquier alteración en la parte externa de los genitales. Es importante saber que se puede estar infectado de una enfermedad de transmisión sexual y no presentar ningún síntoma evidente. ¿Cómo se diagnostican las enfermedades de transmisión sexual? Se pueden diagnosticar durante el examen físico o mediante estudios solicitados por un médico. La prevención de enfermedades de transmisión sexual tiene pilares fundamentales, entre los cuales tenemos una educación sexual integral que permita a las personas cumplir con prácticas sexuales seguras, lo que nos ayudará a reducir el riesgo de contraer este tipo de enfermedad. Si requieres asesoría sobre planificación familiar o enfermedades de transmisión sexual, te esperamos en el dispensario médico de la empresa. Con mucho gusto te ayudaremos. Recuerda, planificar es traer el futuro al presente para que puedas hacer algo al respecto ahora. Agradecemos por su atención. Proceso de Seguridad, Salud, Ambiente.